Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, es fascinante, pero también complejo, la contratación pública en Colombia. Tenemos un informe técnico bastante denso sobre la mesa. Y es que, a ver, por un lado es fundamental, es como el Estado hace las cosas, ¿no? Cómo presta servicios. Hablamos de una cantidad de dinero enorme, ¿eh? Creo que el DNP lo estima en un 13,4% del PIB. Una barbaridad. Clave para el desarrollo, sí. Pero, claro, también es donde surgen muchos problemas. Riesgos, ineficiencias y corrupción, no nos engañemos. Es esa doble cara. Así que hoy vamos a intentar desgranar esto, entender cómo funciona, de dónde viene, las reglas, qué punta la tecnología en todo esto y, sobre todo, por qué sigue habiendo tantos desafíos. Y para eso contamos con análisis experto. Efectivamente, es un tema crucial porque, al final, la contratación pública no es solo firmar papeles, es la manera en que el Estado materializa sus planes. Piensa en carreteras, hospitales, colegios. Todo eso pasa por contratos. Es una herramienta estratégica para garantizar derechos, de hecho. Pero claro, al mover tantísimo dinero y tantas decisiones importantes, pues ahí está la tensión. Lo interesante es ver ese impacto tan grande que tiene un proceso administrativo en la economía, en la vida diaria, y por supuesto en la confianza de la gente. Vamos a ver los fundamentos, la evolución y los puntos críticos actuales. Perfecto. Pues empecemos por lo más básico, para que todo el mundo se sitúe. ¿Qué entendemos exactamente por contratación pública allí, en Colombia? Pues, en esencia, es el acuerdo, el contrato, que firma una entidad del Estado con una empresa, o a veces con una persona, para conseguir algo que necesita. Puede ser un bien, un servicio, una obra. La ley principal, la Ley 80 del 93, lo define muy bien. Dice que el objetivo es asegurar la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos. O sea, no es solo comprar por comprar. Tiene un fin público muy claro. Exacto. Es un acto administrativo con ese propósito detrás. Y ese impacto económico tan bestia, ese casi 14% del PIB, uno pensaría que es una palanca de desarrollo brutal. Y debería serlo. Sobre el papel es perfecto. El Estado cumple sus fines, la sociedad recibe los beneficios, las empresas que trabajan bien pues ganan dinero y crecen. Pero la realidad, como siempre, es más complicada. El informe subraya esa tensión. Manejar tanto dinero público implica tomar decisiones. Y donde hay decisiones de funcionarios con tanto en juego, pues surgen oportunidades. Oportunidades para la ineficiencia o cosas peores. Claro, ineficiencia, despilfarro y, sí, corrupción. Es una lucha constante por encontrar el equilibrio. Necesitas agilidad para que las cosas se hagan, pero también controles para evitar que el dinero se pierda o se desvíe. Entonces, ¿ese potencial que tiene se aprovecha realmente o se queda a medias? Pues según lo que vemos en el análisis, hay frenos importantes. Se habla, por ejemplo, de los costos de transacción. ¿Eso qué es exactamente? Pues todo el tiempo y dinero que cuesta el propio proceso de contratar. Papeleo, reuniones, estudios. Un estudio del DANE de hace ya unos años lo situaba en torno al 7% del valor del contrato. Es muchísimo. Ya. ¿Y si a eso le sumas la corrupción? Exacto. Hay estimaciones que hablan de hasta un 10% del presupuesto de contratación que se podría estar perdiendo por corrupción. Las cifras son mareantes. Y todo esto pues crea barreras. Hace que muchas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, las MIPYMES, no se animen a participar. ¿Les da miedo o no confían? Eso es. Pueden pensar que está todo amañado o que es demasiado complicado. Así que, aunque ahora con las plataformas digitales todo es más visible, parece que esa visibilidad no siempre se traduce en confianza real o en un acceso más fácil para todos. Entiendo. Esa tensión es clave. Oye, ¿y este sistema no nació ayer, verdad? Tiene una historia. ¿Podemos ver un poco de dónde viene? A veces ayuda a entender por qué las cosas son como son. Totalmente. Si nos vamos muy atrás encontramos raíces en el derecho colonial, el derecho indiano e incluso en las ideas de transparencia de la Revolución Francesa. Pero si miramos al siglo XX ya vemos intentos de ordenar esto. Hay una ley de 1909 sobre contratos, otra de 1912 que ya habla de licitación, otra en 1921 que la hace obligatoria para ciertas cosas. Se va construyendo poco a poco. Como un edificio legal. Sí, un andamiaje. Pero el gran punto de inflexión,
La base del sistema actual es sin duda la Ley 80 de 1993, el Estatuto General de Contratación, ¿Y por qué fue tan importante esa ley? porque estableció unos principios fundamentales que siguen siendo la guía hoy en día. Son como los pilares del sistema. Vale. ¿Y cuáles son esos pilares? La ley menciona varios, pero digamos que hay tres absolutamente esenciales: transparencia, economía y responsabilidad. Transparencia es, pues eso, que todo sea público, abierto, que las reglas sean claras y las mismas para todos. Hoy, la herramienta para eso es el SECOP, la plataforma electrónica donde se publica todo. Que todo el mundo pueda verlo. Eso es. Luego, economía. Ojo, no significa comprar lo más barato sí o sí. Significa usar bien el dinero público. Buscar el mejor resultado, la mejor calidad posible, a un coste razonable. Eficiencia. ¿Y el tercero? Responsabilidad. Fundamental. Tanto los funcionarios que gestionan el contrato como las empresas que lo ejecutan tienen que responder si algo va mal. Si hay irregularidades, si no cumplen, hay consecuencias. Civiles, fiscales, disciplinarias e incluso penales. Has hablado de los principios que están escritos en la ley, pero me ha parecido entender, por el informe, que hay otro principio que es crucial, aunque quizás no esté tan destacado formalmente: la planeación. Exacto. Es muy curioso. La Ley 80 no lo pone en esa lista principal del artículo 23, pero tanto la jurisprudencia, o sea, lo que dicen los jueces, como los expertos coinciden. La planeación es la clave de bóveda. La base de todo. Sí, sin una buena planeación antes de empezar, todo se tambalea. Y planear bien significa definir qué necesitas exactamente, por qué lo necesitas, estudiar si hay soluciones en el mercado, cuánto cuestan, tener un presupuesto serio. Suena lógico. Es que lo es. Pero aquí viene la paradoja. Todo el mundo sabe que es vital. Se sabe que la falta de planeación es la causa principal de sobrecostes, de retrasos, de chapuzas. Y aún así, Y aún así, en la práctica, muchas veces se descuida. Parece que hay una cultura de empezar ya, de ejecutar, más que de pararse a pensar y preparar bien las cosas. Y aunque no planear bien genera responsabilidad legal, sigue pasando. eso dice mucho de cómo funciona la administración a veces, ¿no? Más allá de lo que ponga el papel. Exacto. Es un tema de cultura administrativa también. Ya. Y para cerrar este bloque de leyes, aparte de la Ley 80, ¿qué otras normas son clave hoy? Pues la Ley 80 es la base, pero se ha ido parcheando y completando. La Ley 1150 de 2007 fue muy importante. Introdujo más agilidad y el uso de medios electrónicos. Luego está el Decreto 1082 de 2015, que es como la gran enciclopedia que recopila todas las reglas. Y después han venido más ajustes, leyes más recientes como la 1882, la 2195 sobre transparencia y anticorrupción. Es un marco que intenta evolucionar, pero bueno, a veces parece que la realidad va más deprisa. Vale, tenemos principios, leyes. Ahora, vamos a lo práctico. ¿Cómo elige el Estado a quién contratar? ¿Hay una única forma? No, que va. Hay varias maneras, lo que se llaman modalidades de selección. La Ley 1150 estableció las principales y cada una sirve para un tipo de contrato distinto. La modalidad estrella, digamos, la regla general para los contratos grandes y complejos, es la licitación pública. Ahí se busca que compitan muchas empresas, que presenten sus ofertas y se elige la mejor según criterios objetivos, no solo precio. La más competitiva, entiendo. Eso es. Luego tienes la selección abreviada. Es un proceso más rápido, para cosas más sencillas o de menos dinero. Aquí entra, por ejemplo, comprar cosas estándar a través de acuerdos marco de precios. ¿Cómo qué? Pues imagínate, papelería, ordenadores, cosas que usan muchas entidades. Se fija un precio y unas condiciones y luego cada una compra lo que necesita. También está la subasta inversa, electrónica, donde se compite bajando el precio. Ajá. Después, el concurso de méritos. Este es muy específico. Se usa para contratar cosas donde lo importante es el conocimiento, la experiencia, como una consultoría, el diseño de un puente, la supervisión de una obra. Aquí pesa más la calidad técnica que el precio. Prima el saber hacer. Exacto. Y por último, la contratación directa. Esta es la excepción. Solo se puede usar en casos muy tasados por la ley. Una emergencia clarísima como una inundación, contratos entre entidades públicas, o si solo existe un único proveedor en el mundo que pueda hacer eso. La famosa contratación a dedo. Coloquialmente se le llama así. Como no hay una competencia abierta, pues es un punto delicado. Si no se justifica muy bien y se controla mucho, es una vía fácil para,
Bueno, para problemas. Corrupción, favoritismos. Queda claro, distintas vías. Y el proceso completo, desde que a alguien se le ocurre que necesita algo hasta que se termina. ¿Qué fases tiene? Normalmente se habla de 3 grandes etapas. Primero, la etapa precontractual. Es toda la preparación. La planeación, de nuevo. Identificar qué se necesita, hacer estudios previos, técnicos, de mercado, financieros, calcular el presupuesto y escribir las reglas del juego, los pliegos de condiciones. Es la fase crítica. Si aquí haces las cosas mal, Mal asunto después. exacto. Después viene la etapa contractual. Empieza cuando se firma el contrato y dura hasta que se termina de ejecutar. Es el hacer. Construir la carretera, dar el servicio, entregar los ordenadores, y mientras la entidad pública tiene que ir supervisando que todo vaya bien. Vigilar que se cumple. Eso. Y la última es la etapa postcontractual. Es el cierre. Una vez acabado el contrato, hay que liquidarlo. Ver qué se hizo, qué se pagó, si queda algo pendiente, devolver garantías, hacer el balance final y cerrar el expediente. Y volvemos a la casilla de salida, la planeación. Parece el gran tema recurrente. Sin ninguna duda. El informe insiste mucho en esto, y con razón. Una mala planeación es la madre de casi todos los problemas. Por ejemplo, Pues mira, genera errores en los pliegos, que luego provocan peleas y retrasos. Hace que no calcules bien los costes y tengas sobrecostes enormes. Que los plazos se incumplan. Y lo peor, facilita que luego haya que hacer modificaciones al contrato. añadir más dinero o más tiempo. Claro, las famosas adiciones y prórrogas. A veces son necesarias porque surgen imprevistos, pero otras veces son la excusa perfecta para tapar una mala planeación inicial o para desviar dinero o favorecer a alguien. Hay una conexión directa entre planear mal y abrir la puerta a la ineficiencia y la corrupción. Has nombrado varias veces el SECOP. Hablemos de la tecnología. ¿Qué papel juega? ¿Es la panacea? Juega un papel importantísimo, sí, impulsado sobre todo por Colombia Compra Eficiente, que es la agencia que intenta modernizar todo esto, y su plataforma estrella, el SECOP. Sistema electrónico para la contratación pública. Eso es, SECOP intenta poner orden, estandarizar, y el SECOP es la herramienta. Hay, digamos, 2 versiones. SECOP 1, que es más bien como un tablón de anuncios digital. Ahí se cuelgan los documentos del proceso, pero el proceso en sí va por fuera. Y luego está SECOP 2, que es mucho más ambicioso. Es una plataforma transaccional, ¿Qué significa eso? que todo el proceso, desde que se publica la necesidad hasta que se gestiona el contrato, se hace dentro de la plataforma. Las empresas presentan ofertas online, se evalúa online, se adjudica online, incluso se conecta con los sistemas financieros del Estado. Para controlar los pagos y eso. Exacto. En teoría, permite un control mucho mayor, casi en tiempo real, y dificulta los chanchullos. Además, SECOP tiene otras herramientas como la tienda virtual del Estado, que usa esos acuerdos marco que decíamos para comprar cosas comunes de forma eficiente. El informe ponía un ejemplo curioso, el de café social. Permite a las entidades públicas comprar café directamente a asociaciones de pequeños productores. Usar la compra pública para apoyar a ciertos sectores. Suena bien, la verdad. Especialmente el SECOP 2. Pero, claro, una cosa es tener la herramienta y otra que se use bien. ¿Funciona tan bien en la práctica? Ahí has dado en el clavo. Es uno de los grandes desafíos, la brecha digital y de capacidades. Por un lado, es innegable que el SECOP ha traído mucha más transparencia. Cualquiera puede entrar y ver qué se contrata, quién participa, cuánto cuesta. ¿Eso es bueno? Sí, es un avance enorme, pero el informe y otros análisis como uno de la Contraloría de Bogotá alertan. Muchos funcionarios no tienen las habilidades digitales necesarias para manejar bien estas plataformas o para analizar la cantidad brutal de datos que generan. O sea, la herramienta está, pero falta formación. Exacto. Se están haciendo esfuerzos, desde el Ministerio TICS, CC, pero es un reto mayúsculo. La tecnología sola no hace milagros. Necesitas gente que sepa usarla, que entienda los datos, que los use para tomar mejores decisiones. Hay que invertir en las personas. Pongamos ejemplos concretos para que se vea más claro. Hay historias que muestran que esto funciona y otras que muestran que los problemas siguen ahí. Sí, el análisis muestra las 2 caras de la moneda. Por el lado positivo, se ven resultados. Ha aumentado la participación de empresas en las licitaciones, sobre todo de las MIPYMES. Dan cifras de un aumento general del 25% y del 30% para pequeñas y medianas. ¡Anda!
Eso es mucho. Sí, parece que la transparencia digital sí ayuda a que más empresas se animen, a que se democratice un poco el acceso, y eso puede fortalecer las economías locales. Pero luego están las sombras. Y aquí hay que ser muy cuidadosos al informar, claro. El escándalo reciente de la UNGRD, la Unidad de Gestión de Riesgos, en 2024, es un ejemplo muy duro. Lo de los carrotanques, ¿no? Empezó por ahí, sí. Unos carrotanques para llevar agua que resultaron defectuosos. Pero la investigación ha ido destapando un presunto esquema de corrupción mucho más grande, con sobornos a políticos usando fondos de emergencia. Terrible. ¿Y qué nos dice eso sobre la contratación? Pues que la figura que se usó, la clave de la vulnerabilidad, fue la urgencia manifiesta. Esa modalidad de contratación directa de la que hablamos antes. La excepción. Exacto. Está pensada para emergencias, para actuar rápido, pero al saltarse muchos controles normales, pues se convierte en un terreno abonado para la corrupción si no hay una vigilancia extrema y, sobre todo, ética. La lección es dura, ¿no? Durísima. Demuestra que ni la mejor tecnología ni las leyes más detalladas te salvan si falla la supervisión, si falla la ética, si falla el control. Sobre todo en situaciones excepcionales donde se relajan las reglas. Una lección muy importante, sí. Entonces, a pesar de SECOP, de las leyes, ¿cuáles son los grandes problemas, los muros contra los que se sigue chocando la contratación pública en Colombia hoy? El informe es bastante claro y apunta a varios retos que no acaban de superarse. El número uno sin paliativos sigue siendo la corrupción. Las cifras que dan ONGs como Transparencia por Colombia son para echarse a temblar. Hablan de un 10% del presupuesto que se va en sobornos, miles de millones cada año. Una sangría. Tremendo. Y luego está esa relación tan peligrosa entre financiar campañas políticas y luego recibir contratos. Es un círculo vicioso que pudre el sistema, desanima a las empresas honestas y al final nos perjudica a todos. El gran cáncer. ¿Y después? Pues volvemos a ella, la deficiente planeación. La paradoja que comentábamos. El informe insiste en que es la causa raíz de muchísimos problemas. ¿Cómo cuáles? Sobrecostes brutales. Dan ejemplos de contratos donde se pagaron barbaridades por cosas sencillas porque nadie hizo un estudio de mercado básico. Increíble. Retrasos eternos en obras. Proyectos que se quedan a medias. Y un riesgo altísimo de que los contratos acaben en los tribunales o anulados por irregularidades desde el principio. Es un problema muy de fondo, muy cultural parece. Y mencionabas un tercer punto. Sí, los procesos de mínima cuantía. Esos contratos pequeñitos y ágiles. El riesgo es que se usen mal, que se trocee un contrato grande en muchos pequeños para saltarse los controles más estrictos de la licitación pública, por ejemplo. O sea, hacer trampas para evitar la transparencia. Exacto. Es una posible vía de escape que hay que vigilar. Vale, el panorama de retos es serio. ¿Y qué se propone para mejorar? ¿Hay ideas sobre la mesa? Se apuntan varias líneas. Una es evidente. Seguir apostando por lo digital, pero sí o sí ligado a la capacitación. Mejorar el SECOP, claro, pero sobre todo, formar a los funcionarios. Que sepan usar las herramientas y, muy importante, que sepan analizar los datos que se generan. Cerrar esa brecha de habilidades. Fundamental. Y otra línea muy interesante es la gestión basada en datos. Lo llaman analítica institucional. Usar los datos para... Para prevenir, no solo para controlar cuando ya ha pasado algo. Usar toda esa información de miles de contratos para detectar patrones de riesgo, para predecir dónde puede haber problemas, para identificar fallos de planeación antes de que sea tarde. Pasar de apagar fuegos a evitar que se enciendan. Exacto. Un control más inteligente, más proactivo, basado en evidencia. Y mirando al presente más inmediato, todo este marco de leyes y tecnologías sigue vigente. Es lo que se aplica ahora mismo. Totalmente. La Ley 80, la 1150, el Decreto 1082. Son las normas principales y están vigentes, aunque, como decíamos, se van actualizando con nuevas leyes y decretos. Es algo vivo. Y el SECOP, sobre todo SECOP 2, es la plataforma oficial y obligatoria para la mayoría de entidades y procesos. Colombia Compra Eficiente sigue marcando la pauta. Perfecto. Entonces, para ir terminando, ¿cuál es la visión que se tiene hoy de la contratación? ¿Hacia dónde apunta? Pues la visión ha cambiado bastante. Ya no se ve solo como un trámite para comprar cosas y ya está. Se entiende cada vez más como lo que es, una herramienta estratégica muy potente para el desarrollo del país. Para lograr objetivos grandes. Claro, es como se ejecutan las grandes políticas, las inversiones del Plan Nacional de Desarrollo. Piensa en infraestructuras, en transición energética, en mejorar la educación. Todo eso necesita contratos públicos. Y además, se le están dando nuevos papeles. Se habla mucho de compras públicas estratégicas. ¿Para qué?
para usar el poder de compra del Estado para conseguir otros objetivos. Por ejemplo, favorecer a las MIPYMES, o a las economías locales, o a grupos desfavorecidos, o exigir a los proveedores que cumplan criterios ambientales, de sostenibilidad. O sea, usar los contratos para influir en la sociedad y la economía. Exacto. El Estado no solo compra para él, sino que usa su músculo comprador como una palanca, para cambiar el mercado, para promover un desarrollo más justo, más verde. El éxito ya no es solo si el proceso fue rápido y barato, sino qué impacto positivo tuvo en la sociedad. Muy bien, pues hagamos un resumen rápido. Hemos visto un sistema clave para Colombia, con leyes, con principios, con una evolución, con avances digitales importantes como el SECOP, que busca más transparencia, más eficiencia, pero a la vez con problemas enormes que persisten. La corrupción, que sigue encontrando cómo colarse, una cultura de planeación que, deja mucho que desear y causa muchos problemas, y esa necesidad de formar a la gente para que use bien la tecnología. La gran tensión sigue ahí, el potencial enorme que tiene la contratación para hacer cosas buenas frente a lo fácil que es que se use mal y la desconfianza que eso genera. Sí, las conclusiones del análisis van por ahí. Primero, la corrupción aprovecha las grietas. Las excepciones como la urgencia manifiesta, las modificaciones de contratos, la falta de controles efectivos. Y claro, la falta de ética. La tecnología ayuda a ver más, pero no lo soluciona todo. Necesitas control, vigilancia y sobre todo integridad. Segundo, lo de la planeación es un agujero negro. Hay una distancia enorme entre lo que dice la ley que hay que hacer y lo que se hace en la práctica. Y eso no se arregla solo con sanciones. Necesita un cambio cultural en la administración, valorar más la preparación y quizás usar más los datos para detectar problemas a tiempo. Y tercero, la digitalización con SECOP es positiva, sí. Ha abierto puertas sobre todo a pequeñas empresas, pero su impacto real depende de que la gente sepa usarla. La inversión en formar a las personas es tan crucial como la inversión en la propia plataforma. Así que el camino parece claro. Consolidar esa cultura de planeación, usar la tecnología a fondo, pero asegurando las capacidades, y profesionalizar a la gente que se dedica a esto. Solo así se podrá acercar la promesa de la contratación pública a la realidad. Tenemos informes como este que lo analizan todo, pero los problemas de fondo, la corrupción, la improvisación, siguen ahí, muy arraigados. ¿Es suficiente con más tecnología, con ajustar las normas, o necesitamos algo más profundo? Un cambio en la cultura de gestión, quizá más voluntad política real, una ética pública más sólida para que la contratación cumpla de verdad su función y recupere la confianza de la gente. Ahí queda la pregunta. Gracias por acompañarnos en este análisis. Que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá, por definición, menos crimen en Colombia. No me parece que este chico sea muy listo. Y entonces